En este tutorial se va a explicar lo que es el incremento de una función. Se va a dar su definición, su notación, tipos de incrementos y cómo se obtiene de forma general. Bueno, entonces vamos a dar primero una definición. ¿De quién? Pues del incremento de una función. Entonces vamos a decir la siguiente definición. El incremento de una función es el cambio que ésta sufre o ocurre cuando su variable independiente cambia. Ya que recuerde que una función, ¿verdad?, es una dependencia entre la variable independiente y la variable dependiente. Eso vamos a entenderlo como incremento de una función. El cambio que ésta realiza, que tiene, ¿verdad? O ahí como le pusimos, que ésta sufre. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una función, digamos, f de x, g de t, etcétera. Ya hemos discutido en otros tutoriales las notaciones de las funciones. Para denotar precisamente el incremento de una función, una vez que ya se definió, ¿verdad?, nuevamente, al igual que lo hicimos con las variables, vamos a utilizar la letra delta. Esta letra delta me va a permitir representar el incremento que sufre una función. Es decir, si queremos representar el incremento de la función f de x, entonces quedaría su notación de la siguiente forma. Delta de f de x. Esta representa el incremento de la función f de x. ¿Ok? Si estamos hablando, en consecuencia, de una función g de t, entonces para representar el incremento de la función g de t, tendríamos que usar el delta y después g de t. Esto representa el incremento de la función g de t. Representa el incremento de la función g de t. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos enunciar más notaciones. Recuerden, hay que usar entonces el delta seguido de la función de la cual queremos representar su incremento. Bueno, vamos a ver. ¿Qué representa gráficamente el incremento de una función? Para ello vamos a hacer uso de su gráfica. Entonces tracemos, para empezar, un sistema bidimensional. Digamos, si la variable es x, f de x, o cualquier otra que podría poner la variable independiente, vamos a usar x y aquí f de x, o y, como quieran llamarlo. Imagínense entonces, ¿verdad?, que la variable independiente x está aquí ubicada. Vamos aquí a llamarle x, un valor específico, digamos x o x sub 0, por así decirlo, como quieran llamarle, el valor inicial. Entonces, si ustedes tienen la gráfica de la función, imagínense que esta está así. Entonces, su valor funcional, aquí estaría precisamente, esto sería f de x. Vamos a ponerle f de x nada más, para ver si queda un poco más claro. Recordando la notación del cambio o incremento de una variable, que le dijimos x y luego su incremento. Bueno, vean, entonces, si aquí nosotros en la variable independiente x sufre un cambio, digamos un incremento de x, recuerden que este punto va a ser x más incremento de x, como ya se vio en la variable, cuando vimos incrementos de una variable. Entonces buscamos su valor funcional, ¿verdad? Y vamos a hacerle corresponder un punto. Este punto va a estar aquí como f de x más delta de x. Vean, aquí estamos evaluando la función. Entonces vean, ¿a qué se refiere cuando hablemos de incremento de una función?
Si se dan cuenta, este va a ser el punto inicial de la variable independiente. En consecuencia, este va a ser el valor inicial ¿de quién? De la función. Ajá. Y aquí tenemos precisamente que la variable independiente ha llegado a un punto final. En consecuencia, la función llega también, evaluado ese punto final, la función va a llegar a un valor final de la función. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablemos de incremento de una función? Entonces, vean, la función, la variable pasó de aquí a este punto. En consecuencia, la función pasó de este punto, vamos a ponerlo con verde para que vean, pasó de este punto a este punto. Entonces, esto que está desde aquí hasta acá es precisamente el incremento que ha sufrido la función. Va a estar por aquí el delta de f de x. Ese es el incremento de la función. Y puede estar por arriba, pero también puede representarse por abajo. Vean, si ahora el incremento va a estar aquí, que sea decremento, que va a ser x. Imagínense que sea menos delta de x, como se ha explicado. Entonces aquí este punto va a ser x menos incremento de x. En consecuencia, al evaluarlo en la función, este punto va a ser f de x menos delta de x. Entonces quiere decir que esta partecita que está de aquí para acá va a ser ahora el menos incremento de la función. Está hacia abajo. Entonces vean que podemos decir que una función puede tener también dos tipos de incremento. Positivo cuando cambia hacia arriba y el incremento negativo cuando cambia el valor funcional hacia abajo. ¿Ok? Entonces escribimos eso una vez que ya expliqué aquí la representación de los incrementos o el del incremento de una función. Podemos concluir lo siguiente. Entonces, el incremento de una función puede ser positivo, como lo hicimos aquí, positivo, cuando la función cambia hacia arriba, ¿ok? Eso es bien importante. Bueno, eso sería una observación. La otra, lo que pasó para abajo, ¿verdad? Podemos decir el incremento de una función puede ser negativo, como en este caso, vean hacia abajo. Entonces, vamos a decirlo ¿cuándo? Pues cuando la función cambie hacia abajo, como en este caso. Vean, explico nuevamente. Aquí estaba inicialmente la función. Cuando es positivo el incremento, cambió hacia arriba. Cuando el incremento es negativo, cambió hacia abajo. Entonces aquí en funciones podemos encontrar también dos tipos de incremento. Uno positivo y otro negativo. Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, entonces aquí queremos calcular precisamente el incremento de la función. Entonces aquí tendríamos luego, para calcular el incremento de una función f de x, en forma general se va a poner, recuerden que es punto final menos punto inicial. Entonces aquí vamos a poner valor final de la función menos valor inicial de la función, de forma general. Ya dijimos que puede ser positivo o negativo el resultado final. Entonces concluimos, vean, aquí vamos a poner lo siguiente. Aquí el valor inicial es f de x, es el con el que iniciamos. Y el valor final es f de x más delta de x. Entonces quiere decir que el incremento de la función f de x se va a poder obtener como f de x más delta de x,
o cuando es hacia abajo, menos, ¿verdad? Pero en forma general es este, menos el valor inicial que es este. Entonces vean, ya estoy diciendo cómo se calcula el incremento de una función. Valor final de la función menos valor inicial de la función. Bueno, entonces aquí estoy explicando básicamente toda la teoría de incrementos de una función, su definición, su notación, su representación gráfica del incremento cuando es positivo de la función, cuando es negativo, ¿verdad? Aquí estamos explicando, y también cómo se calcula el incremento de una función. Todo este marco teórico de incremento de una variable e incremento de una función se va a discutir posteriormente, ¿vale?